Buenas noches, mi nombre es Gustavo Adolfo Díaz Montoya, estudiante de Ingeniería Industrial, CIAT Palmira. A continuación, les presentaré un informe acerca de los conceptos de las leyes básicas de circuitos. Pertenezco al grupo número 10.04.14.111. A continuación muestro mi cédula. Dando continuidad con la exposición del tema, vamos a tratar lo siguiente: la ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de resistencia eléctrica con la temperatura y una pregunta problematizadora. Ley de Ohm. La ley de Ohm fue formulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. La ley establece la relación fundamental entre la tensión, que quiere decir voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia en un circuito eléctrico y se expresa matemáticamente como V, voltaje, igual a I, que es corriente, por R, que es resistencia. Acá podemos observar las fórmulas matemáticas. Ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff, también conocida como ley de los lazos de Kirchhoff o segunda ley de Kirchhoff, dice que es la suma total de las caídas del voltaje eléctrico alrededor de un circuito cerrado que es igual a cero. Acá tenemos la representación gráfica y su fórmula. Es la sumatoria de voltaje de los voltajes y esto es igual a cero. Ya que la suma de todas las corrientes que convergen en un nodo es igual a la suma de las corrientes que se alejan de ese mismo nodo. Es decir, que la sumatoria de las corrientes que van hacia adentro son igual a las corrientes que van hacia afuera. Acá tenemos la fórmula y la representación gráfica. Relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia de un conductor al flujo de corriente eléctrica se ve afectada de manera directa por la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia también aumenta, y cuando la temperatura disminuye, la resistencia disminuye. Para la mayoría de los materiales, la resistencia cambia en proporción a la resistencia inicial y al cambio de temperatura. Tenemos la fórmula matemática de esta variación. Cortocircuito. Esta es la pregunta problematizadora que nos dice que en qué consiste un cortocircuito. Es una falla eléctrica que se refiere a un problema en aislamiento con la conductividad en un sistema eléctrico, y ocurre cuando dos conductores de diferentes polaridades o fases entran en contacto físico, perdiendo la protección aislante que los separaba. Esta situación puede ocurrir tanto en circuitos de corriente alterna como en un circuito de corriente continua. Acá podemos observar el protector de las sobrecorrientes y sus características. Estos detectan una descarga de tipo rayo que sería transitoria, deriva a tierra el exceso de corrientes por la sobretensión, y si es permanente hace que se dispare la bobina del magnetotérmico, cortando la corriente en la instalación. Muchas gracias por la atención prestada.